Para conocer más detalles, estamos en comunicación directa desde Caracas con Osvaldo Ramírez. Él es un analista político quien nos va a dar más detalles de todo lo que está aconteciendo en estos momentos en Venezuela, específicamente en la capital Caracas. ¿Cómo estás, Osvaldo? Mucho gusto en saludarte. Un placer y feliz tarde para todos a esta hora en Paraguay. Bueno, Osvaldo, ¿qué nos puedes contar de lo último en novedad de lo que está pasando en estos momentos en Venezuela? Mira, quizás estamos llegando a una de las grandes situaciones que ya se preveía desde aproximadamente al menos unos 6, 7 meses, y era la posibilidad cierta que el parte del poder de la Asamblea Nacional fuera el único órgano legítimo reconocido por parte de algunas naciones, al haber habido una usurpación, una especie de ruptura del hilo constitucional en relación con la elección ilegal que fue conducida el 20 de mayo del año 2018, y que prácticamente dejaba a Nicolás Maduro en una posición bastante débil en función de la legitimidad del cumplimiento de la Constitución, del cumplimiento de las leyes, y por supuesto de cara a lo que tiene que ver con el mundo internacional, con esa capacidad de poder reconocer que un mandatario llega al poder mediante mecanismos legales y legítimos totalmente válidos. Justamente esto termina materializándose. Nicolás Maduro el 10 de enero se autoproclama como presidente del país, y a partir del mismo 10, del mismo 11, una ruta que ha sido trazada por la Asamblea Nacional, un único órgano legítimo en la búsqueda claramente de mantener este hilo constitucional, se activan diferentes mecanismos de calle, de cabildos abiertos como mecanismos consagrados en la Constitución, que terminan derivando en la juramentación temporal de Juan Guaidó como presidente encargado interino del país hasta tanto se celebre un proceso electoral libre, justo y transparente de acuerdo a la normativa venezolana. Ahora, Osvaldo, lo que nos interesaría conocer un poco también es cómo está la situación, porque recordemos que en 2 días de protesta hubo hasta 13 muertos. ¿Ahora se tranquilizó más o esto todavía está álgida la cuestión allí? Mira, se han dado las últimas, prácticamente hoy es el tercer día, en este conjunto de días, en estas 72 horas, ha habido por lo menos más de 250 manifestaciones políticas, ¿ok? Ojo, contando desde esos cabildos abiertos, en donde la gente termina juramentando, dándole el apoyo a la Asamblea Nacional y a Juan Guaidó, por una parte, y por la otra, por la activación, especialmente en horas de la noche, de sectores muy pobres, sectores que previamente llegaron a ser de dominio absoluto en materia política para el oficialismo, en manos inicialmente del expresidente Hugo Chávez, y hoy día de algunas personas ligados al presidente Nicolás Maduro, hasta el presidente, hasta el momento del año pasado, en el que literalmente por efectos de la hiperinflación fue perdiendo apoyos. Esta mayor cantidad de situaciones de protesta nocturnas se han dado en estos lugares, y eso ha derivado en 16 asesinatos en esas 72 horas. Ahora, esos 16 asesinatos por parte de organismos de seguridad del Estado terminan siendo algunos de ellos por razones políticas, y otros, al menos 3, 4, no están claros si fueron ajustes de cuentas entre bandas criminales o situaciones derivadas de confrontación por control de territorio de algunos actores armados que previamente ayudaban o favorecían al oficialismo y ahora no. Osvaldo, ¿cuál es la relación de fuerza entre los seguidores de Maduro y entre sus detractores? Porque veíamos, por lo menos por televisión, seguíamos el discurso de Maduro de antes de ayer y veíamos mucha gente, pero a la par veíamos también a la oposición más que nunca salir a la calle y copar las calles de Venezuela. ¿Cuál es la relación de fuerza ahora entre seguidores y detractores? Mira, hoy la realidad es que la gente volvió a las calles, salió a esa esfera privada.
esa esfera privada que los mantuvo durante al menos el año 2018 reinventándose para vivir o buscando las fórmulas de emigrar de Venezuela de manera forzada prácticamente por ser insostenible la vida en Venezuela, especialmente para la gente más vulnerable en términos económicos. Hoy estamos hablando que la opción de un cambio la apoya el 75% del país al menos. ¿Okay? Ese cambio no necesariamente es 75% de población que dice apoyo a los actores de oposición. Ese apoyo a los autores de oposición el año pasado cerró en diciembre, el indicador cerró aproximadamente un 35-40% y cerca de 30%, casi 40% también, pivotaba alrededor de esa figura de no alineado. No soy ni oficialista ni soy opositor, simplemente me mantengo en la necesidad de un cambio ubicado en una especie de medio de no definición política. Osvaldo, un saludo especial. Néstor Castillo te saluda. Y una cuestión elemental siempre también en este tipo de situaciones y agitación popular, efervescencia, es lo determinante que llega a ser para el bando oficialista, evidentemente también la subordinación de las fuerzas de seguridad pública, en este caso la Fuerza Armada de Venezuela, sigue teniendo el respaldo irrestricto de las Fuerzas Armadas Nicolás Maduro, o esa fuga, ese quiebre interno militar que en algún momento trascendía incluso en los últimos días, sigue persistiendo o de alguna forma también se disipó. Mira, no, eso existe. Esas fisuras pues amenazan en convertirse prácticamente en unas grietas gigantes, quizás esperando las señales correctas o las alineaciones correctas para romperse. Hay una aparente unidad el día de hoy, 24 de enero, se dieron diferentes actos por parte de algunos generales de las Fuerzas Armadas jurando lealtad a Nicolás Maduro, pero la realidad es que no hay posibilidad cierta de frenar ese descontento, esa necesidad de cambio, ese quiebre que puede manifestarse en menos de 24 horas como puede manifestarse dentro de 6 meses. Puede ser una situación que tarde en evolucionar o que literalmente esté coordinada buscando esos puentes de coordinación, y aquí se abren 2 escenarios, un puente de coordinación, un puente para tratar de transitar hacia un rumbo que termine y que conlleve unas elecciones libres, justas y transparentes, en donde estás de la mano de la comunidad internacional y en donde estás de la mano de la oposición venezolana, de parte de la oposición. No toda la oposición está montada en esta especie de barco, ¿ok? Y por otro lado, un quiebre que genere un cambio de poder hacia otro actor dentro del Senado de la Revolución, sin coordinación con la comunidad internacional, o al menos sin coordinación con parte de la oposición, porque pudiera haber en algún momento hasta coordinación con parte de actores de la comunidad internacional. Esos 2 caminos están allí, digamos que pudieran activarse en cuestión de horas, porque ya hemos visto, ya ha habido escaramuzas esta semana en materia militar, semana pasada. Desde el año 2017 venimos detectando una serie importante de conspiraciones. Muchas de esas conspiraciones han sido neutralizadas por Nicolás Maduro y su régimen, pero cuidado si la situación económica termina conllevando a que esos quiebres terminen generando la caída de un castillo que tiene pie de barro, que tiene columnas de barro. La resistencia popular, como se lo titulariza a través de múltiples medios, tanto venezolanos como internacionales, va a ser ese factor determinante que al final de cuentas determine la salida o no de Nicolás Maduro, y como muchos también lo avisoran y esperan, pero no se viene dando desde hace una buena cantidad de tiempo, de años. ¿Cuándo es que Nicolás Maduro daría el brazo a torcer? Porque es una jugada, entre comillas, de resistencia. Cuanto más resista el pueblo, también más resiste el régimen, y al final como que termina por una suerte de cansancio o resignación. El pueblo vuelve a sus casas y todo termina de vuelta en eso,
Osvaldo. Mira, sí, hay un tema. Depende cuánto dinero tenga el gobierno, y hay una realidad que va a pasar mire, yo creo que no tarda, es un asunto que no puede no terminar esta misma semana, en el cual los Estados Unidos aumenten los niveles de presión sobre Venezuela, sobre el régimen de Maduro, en función de sanciones petroleras, ¿ok? Sanciones económicas, que pueden ir desde la prohibición puntual de importación de crudo venezolano hasta una sanción, una especie de boicot petrolero de gran escala. A partir de ayer, 23 de junio, las decisiones sobre las fuentes de financiamiento del gobierno venezolano para poder resistir, para poder comprar voluntades, para poder operar, van a estar relativamente limitadas. Yo no creo que logren cerrar todas las fuentes, puesto que Venezuela ha logrado tener una relación con el oro que están extrayendo, un oro que hoy día es de sangre y que terminan vendiendo como oro comercial en Turquía, en los Emiratos Árabes, en Rusia, en Qatar, entre otros países. La realidad hoy que esas sanciones pueden presionar aún más. En relación con el cansancio de esta resistencia, de esta carrera de resistencia, mira, si tú veías esta película hace 20 días, 4 de enero, previo a la toma de posesión de la nueva Junta Directiva de la Asamblea, muchos apostaban a que la gente ni siquiera iba a apoyar a esta directiva, que esa directiva podía quebrarse. La realidad 20 días después es que Venezuela es otra de hace 30 días en relación con la capacidad de la gente, de la gente de organizarse, de la capacidad de la gente de buscar las fórmulas en las cuales se pueda buscar, tratar de frenar una crisis económica que va a ser mucho peor en el 2019. Y eso es lo que avisora parte de la comunidad internacional. Crisis peor en materia económica, que puede generar mayor migración forzada de venezolanos, afectando principalmente Sudamérica. Ya no estamos hablando de una migración que termina en Estados Unidos, que termina en Europa. Estamos hablando de una migración que puede terminar presionando países como Paraguay, con un flujo de 100.000 venezolanos, al no haber barreras de restricción que tienen algunos otros países.